Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Tenemos un día un poco gris, un poco soleado, así que bueno, espero que el recreo les haya sentado bien, que lo hayan aprovechado todos. Los que debían descansar pues tenían todo el día, lo aprovecharon bastante, calculo. Los que no, espero que hayan podido ir alcanzando las clases atrasadas. Tengan en cuenta que hay que entender que hay una responsabilidad de parte de ustedes en la conclusión de esos deberes. Eh, este año, en algún momento del año, justamente, eh, la escuela va a ver quién promociona, quién va a pasar de año, y el análisis va a estar hecho desde esta plataforma en gran parte. Quién trabajó, quién no trabajó, quién lo hizo a un cuadernillo, quién lo hizo mediante la conectividad virtual. En algún momento vamos a tener que analizar quiénes personas promocionan. En algún momento vamos a tener que evaluar qué conocimientos adquirieron. ¿Ok? Entonces les pido que entiendan que la responsabilidad de darnos las herramientas para evaluarlos es de ustedes. Nosotros, disculpen, estoy muy resfriado. Nosotros vamos a evaluar, hay una confusión en la idea de que no se va a evaluar de una forma más cualitativa, no tan numérica, no una cuestión numérica, pero se va a evaluar. Entonces tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de generar las herramientas para que nos evalúen. Y las herramientas son esas tareas que entregamos y tienen que ustedes devolvernos con sus inquietudes, con su certeza, con lo que entienden y lo que no. ¿Ok? Bien, lo nuestro es hoy, sin ninguna duda, la cuestión de la historia. Hay una dinámica que cambia a principios del siglo XX. Dinámica significa movimiento, hay un movimiento en lo económico, la economía se modifica a principios del siglo XX, aunque ciertas cosas del siglo XIX siguen siendo lo que mueve la economía. El tasajo, como lo dice en la clase de lectura que les dejé antes del recreo, esa idea de la carne salada, no se olviden que para poder exportar carne en el siglo XIX y antes también, la carne imagínense un pedazo de carne cortado y con sal gruesa de los dos lados. Algo así, imagínense, y esa sal gruesa le permitía llegar en barco después de mucho tiempo a Europa. Entonces, eso era lo que se exportaba. De ahí vienen los famosos saladeros, y la contaminación del riachuelo de la capital, la contaminación de muchos ríos, porque la sangre de los animales que faenaban, que preparaban para hacer estas carnes saladas, la sangre iba a los ríos. Y durante mucho tiempo hubo mucha contaminación, me parece que hoy la hay todavía, con respecto a esta actividad. Tanto la carne salada como los cueros, la lana, hasta principios del siglo XX eran las principales exportaciones y generadoras de divisas. Cuando decimos que generaban divisas, decimos que generaban una moneda extranjera. Yo mandaba carne y a la vuelta volvían en moneda extranjera. Si mandaba a Europa, me volvían moneda europea, y así dependiendo del país a donde yo exportara. Esa divisa era una moneda fuerte en la Argentina. Por ejemplo, dense cuenta que los primeros frigoríficos acá en la Argentina datan de 1883. Era un emprendimiento, una empresa muy cara. Entonces el argentino no disponía o no quería invertir tanta plata porque no sabía cómo le iba a ir en 1883. Para principios del siglo XX ya sabían que el frigorífico era un buen negocio. Entonces los primeros frigoríficos empiezan a hacer o tener capital extranjero. Los ingleses son los primeros que empiezan a poner frigoríficos o el capital, el dinero, para iniciarlos. Bien, voy parando porque el resfrío me está matando. Bien, entonces tenemos que entender que de los saladeros, de esa idea de salar la carne para poder exportarla, esa misma gente se convierte en frigoríficos. No la gente, sino la empresa convierte de su saladero en un frigorífico. Entonces la carne se congelaba y los barcos empezaban a tener cierta refrigeración
y poder mandar la carne no salada, sino congelada, con cierto frío. Les decía recién que las primeras inversiones de frigoríficos en el siglo XIX la hicieron los ingleses. Es decir, que tenían capitales. La construcción de la empresa era hecha con dinero inglés. Recién en 1907 Estados Unidos invierte acá en la Argentina y pone el frigorífico Swift. Seguro han probado, me parece que todavía quedan salchichas Swift, patty Swift. Bien, esa empresa tiene más de 100 años en la Argentina. Hay que pensar que en 1912 el 70% del mercado de la carne era inglés y ocupaba más o menos 22.000 puestos de trabajo, o sea, el 10% de la población argentina. Y la ciudad de Buenos Aires aportaba el 15% de la producción del país. ¿Ok? La ciudad de Buenos Aires aportaba solo el 15%, solo no, era mucho, aportaba el 15% de la producción de todo el país. Hay que pensar que estas exportaciones de carne, esta idea de comercio, estimuló mucho la economía de la Argentina, movió mucho dinero en la Argentina, creció mucho el empleo, mucha gente pudo trabajar gracias a estas importaciones. Entonces esto hizo que aparezcan nuevas instituciones en el país, necesarias por esta actividad económica. Por ejemplo, se creó la caja de conversión que se ocupaba de la emisión monetaria, porque se requería más dinero en papel porque no lo había. Entonces las personas podían ir a los bancos y cambiar oro, por ejemplo, que tenían, porque antes se manejaba en el siglo XIX mucho el tema del oro, por billetes. Eso, como decía, en la caja de conversión. Hoy me parece que tenemos todos los bancos para cambiar dinero y moneda, ¿no? El Banco Central principalmente. Entonces, el oro garantizaba que haya un circulante. Al haber mucho oro en la Argentina, había también mucho dinero circulante. El oro más las monedas funcionaban en la calle. Esto funcionó, la idea del oro, dado que entraba en los bancos y cuando el oro empezó a salir del país, se optó por la expansión de la circulación de la moneda para que no salga tanto el oro del país. Bien, ahí les voy a dejar una actividad para que realicen, muy simple. Entiendan que acá la cuestión no es matemática. Acá la cuestión no es razonar 2 más 2, sino entender procesos históricos. Entender que las cosas pasaron de alguna manera. Yo recién les contaba que la empresa Swift de capital estadounidense está en la Argentina de 1907, hace pocos años cumplió 100 años. Me parece que yo en los últimos años he comprado más de una vez salchicha Swift. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo llegó este producto a mi casa? Tiene un contenido histórico y tiene un contenido que ha afectado la historia de la Argentina. No es que es algo que pasó desapercibido, es algo que se realizó y generó un cambio. Las empresas que se encargaban de realizar sus productos mediante la carne vacuna o de otros animales han tenido un contenido histórico para los argentinos, han sido importantes para nosotros. La idea siempre de esta materia tiene que ver con que entendamos qué procesos se han ido dando a lo largo de la historia para que hoy nosotros tengamos la vida que tenemos o para que la podamos entender. Bien, les mando un abrazo, seguro que nos vemos el lunes con ustedes con Cuarto Baño. Que tengan buen fin de semana, traten de ponerse al día. Recuerden que en este proceso de pandemia los tiempos se han modificado, pero lo que no ha cambiado es la responsabilidad que tenemos. Un abrazo.